Marcela, sobre este tema, cómo construir esperanza de cambios en la realidad de los desaparecidos, de la violencia, de todo lo que se está viendo en el país cuando se tienen piezas políticas, como en este caso García Cabeza de Vaca, propuesto para encargarse de temas de seguridad. Y Tamaulipas, Marcela, ¿qué tanto está en ese mapa de ignominia, de desapariciones e injusticias? Tu micrófono, por favor, Marcela, y lo que nos comentes, por favor. Sí, yo considero que Tamaulipas, una que llegamos tarde a Tamaulipas, o por lo menos en mi caso, en muchos que conocemos, o sea, Tamaulipas, incluso en temas de asesinatos a periodistas, cuando empezamos a organizarnos y tal, Tamaulipas ya era un lugar silenciado desde antes del exsexenio de Calderón, ¿no? Ahí ya habían operado, ya tenemos a estos gobernantes que se sabe, se vendieron o forman parte o ellos mismos crearon, ¿no? A los grupos del crimen organizado que después azotaron a todo el país. Fue parte de un experimento también. Y bueno, y con Cabeza de Vaca continuó. Recuerdo el asesinato de Miriam Rodríguez, ¿no? De la mamá buscadora que justo pidió ayuda porque estaba haciendo justicia, estaba investigando a este grupo que había asesinado a su hija, los llevó a prisión y la mataron, ¿no? La mataron en su sexenio, y así como la masacre de Camargo, también la de Valle de Anáhuac es una que se le achaca y donde incluso detuvieron gente, la mostraron como muerta en combate cuando las habían sacado de sus casas y las vendieron, las vistieron con equipo táctico, ¿no? Como si ellos hubieran sido sicarios, ¿no? De ese nivel, de esa calaña, es que va a ser el asesor en temas de seguridad, y esa seguridad es justamente la que nos tiene sumidos, ¿no? En esta espiral de violencia, ¿no? Porque, bueno, festejan mucho que han bajado los homicidios, pero están subiendo las desapariciones, ¿no? Y muchos de estos se les ha hecho ya fácil desaparecer personas para ocultar cuerpos, para ocultar masacres. Y bueno, ¿qué se puede hacer? Es como complicado. Yo creo que todos teníamos la esperanza que en este sexenio y con las promesas que había hecho Andrés Manuel sobre cambiar este paradigma de la militarización, sobre poner en el centro a las víctimas, pues no lo vimos en todo el sexenio, al contrario, vemos pues que no empatiza, que siente que no puede ni hablar de ellas ni referirse a ellas, que todo se lo delega al subsecretario de Derechos Humanos y ni siquiera las recibe, salvo a los familiares de los 43, o sea, ni siquiera recibe a las víctimas, y muchas veces dice que porque no quiere o quiere respetar su investidura, que es muy grave. Yo creo que la experiencia, por ejemplo, del GIEI, incluso los informes que ha dejado el GIEI, de dónde, o sea, de cómo se investigan las desapariciones de personas, de cómo estas fallas y los mecanismos de impunidad, cómo operan en el país, serían no sé, son una oportunidad para realmente tratar de cambiar las cosas. Se tienen que depurar los aparatos de procuración de justicia, la propia CEIDO, porque la misma gente que operó y que estuvo en la masacre de los 72 y que las investigó y la investigó mal, o en las fosas de San Fernando, o en cualquiera de estos casos de alto impacto. A mí me llama la atención que se está diciendo mucho, ¿no? Que salga de Jalisco el caso de Lagos de Moreno, y pensar que están las mismas personas que inventaron verdades históricas, que ocultaron cuerpos, que los incineraron en el caso de las fosas, que inventaron en el caso de Ayotzinapa un incendio, un basurero, pues no te da, o sea, no da ninguna confianza, ¿no? Lo que siempre quieren es cuadrar los hechos, pero pues hay como una ruta de cosas que se tendrían que hacer, esos mecanismos extraordinarios, especiales, que se han pedido ya desde varias organizaciones, desde hace varios años, incluso desde antes de que asumiera Andrés Manuel, y fue uno de los compromisos que se firmaron, pues de
empezar a cambiar, a depurar, a aprender de las mejores prácticas en derechos humanos. No sé, empezaría también por desmilitarizar o militarizar, no sé, fortalecer las policías como siempre se había tratado. Y bueno, hay todo un plan de acción, pero bueno, los propios informes, lo que ha señalado el GIEI de lo que pasó en el caso Ayotzinapa, es lo que opera a nivel federal y local, y sería un buen inicio revisar estos informes, estas propuestas, estas recomendaciones, pues que aplican en este momento, si queremos realmente salvar al país y detener tantas desapariciones, ¿no? Bien, Marcela, gracias. Gracias. Estamos ya en la parte final del programa, así es que, perdón, Ricardo, adelante, perdón. Sí, me pareció interesante esto que me mencionó Marcela. Yo solamente abonaría algo que me parece interesante, la experiencia colombiana, ¿no? O sea, es decir, en México estamos esperando como que llegue un Mesías al poder y cambie todo esto, toda esta realidad que nos preocupa en el país. Pero yo quiero apuntar que, por ejemplo, en Colombia fue la propia delincuencia organizada la que cambió los roles, hizo los cambios necesarios, porque ya ni para ellos, los criminales, Colombia era un país vivible, era invivible. Entonces en Colombia no llegó un político sano al poder para cambiar las cosas. En Colombia, desde los años 60 aproximadamente, el crimen organizado ha venido financiando a los políticos que llegaron a la presidencia de ese país de aquellos años hasta ahora. Pero no se requirió un Mesías. La propia delincuencia organizada en el poder cambió los roles y las reglas, cambió para no cambiar. Bajaron un poco los índices de homicidios de alto impacto, pero Colombia siguió siendo uno de los países más importantes en la exportación de drogas. De tal manera que los cambios en México, desde mi punto de vista, pues no van a salir de un poder civil sano, impoluto, ajeno a intereses sucios. En todo caso, pues conforme la situación se vuelve más crítica en este país, que todos los días lo vemos así, pues tendrá que ser la propia delincuencia organizada en el poder la que impulse esos cambios. Bien, Ricardo, gracias.